Buen día, profesor. Este sistema sí va a tener que tener en varias clases, profesor. Porque aquí tiene que ver con la ética, no con la ética de Spinoza, sino con la ética de la educación, profesor. Hombre, profesor, ¿cómo va a explicar eso si usted no es charista? Ni es uribista, ni es pretista, ni es nada, pero apoya al presidente de la República y también a un hombre que ha sido controvertido, también lo apoya como es Alechar. ¿Y qué dice usted, profesor? Bueno, siéntense y dése un fraternal saludo después de buscar afanosamente a la Virgencita de la Inocencia, como todo padre, porque la gente habla cuando no le suceden las cosas. Es una cosa distinta que le suceda algo a usted, a sus hijos, un secuestro, un asesinato o una cuestión de enfermedad. Es muy distinta que le suceda a que otros opinen y digan y crean. Aquí sencillamente para esto hay que hablar de ética. No la ética de Spinoza solamente, de quién cree y quién no cree en las cuestiones bíblicas, sino hablar de la ética de la educación y la liberación en América Latina. Nosotros vemos que siempre los pueblos han estado subordinados y sometidos y siempre han buscado liberación. Eso fue lo que sucedió con Sansón, buscando liberación para un pueblo que en el ayer fue prácticamente de esclavitud en esclavitud y que se libera. Y que ahí entran los grandes conflictos de la ortodoxia liberal, la ortodoxia conservadora. Pero para yo hablarle de esto tendría precisamente que hablarles acerca de la educación que está subordinada a la ética. Es cierto que deberían pasar más o menos 30, 40 o 50 años para que nazca en Barranquilla otro pujante alcalde como el doctor y burgomaestre y empresario Alechar. No nos vamos a preguntar ahora que si su plata la hizo vendiendo yuca, vendiendo ñame, ni que porque llegó a la política, ni nada. Estamos viendo en un hombre que echa una Barranquilla para adelante. A una Barranquilla que ya traía los grandes problemas de corte de luz de un mes, una semana, 15 días de agua. Que no tenía hospitales, que no tenía paso, que no tenía una cantidad de cosas. Y llega un padre Bernardo Hoyo y de la noche a la mañana se echa al bolsillo a esta Barranquilla cuando empieza a fijarse en las partes más neurológicas de la ciudad, como el caso del boliche, el caso de vamos a hacerle calles pavimentadas y se mete en los barrios. Pero el padre Hoyo, un hombre con ideas revolucionarias y también morales, en el sentido de amar al prójimo, se echa a la clase popular al bolsillo, hasta que llegó Alejandro Char. Alejandro Char no tuvo la misma suerte que el padre Bernardo Hoyo, que se rodea de una cantidad de gente que viene de los tugurios y llega a la política, como fue el caso de la izquierda pragmática, Honigberg, Amaral, el otro y el otro, que rápidamente se hicieron a edificios y apartamentos de 1.000 millones, 4 camionetas, y empiezan a vivir en las partes arriba y olvidan a su barrio. Y así nosotros vemos que la ética política ha cambiado mucho. En anteriores contiendas electorales, la cuestión política eran hacer sancocho, había bebida, habían fandango, había fiesta, habían cachuchas para allá, camisetas para acá, y todo era una algarabía y se vivía y se sudaba la camiseta por el partido de ideología política, cuando el liberalismo era oposición del conservadurismo. Pero se ha avanzado mucho porque ya actualmente, antes cuando se veía la camiseta azul o verde de los conservadores y veían una roja, inmediatamente se mochaban la cabeza. Era peor que Israel y Palestina actualmente. No se necesitaba ningún Sansón. Por lo tanto, así se cogieron odio de raíz, pero ha ido cambiando la ética política y entran las cuestiones económicas. Y ya vemos que hoy en día se echan son los trapitos al aire. Llega un momento en que un hombre dice y le echa toda clase de vulgaridad, por ejemplo a Álvaro Uribe Vélez, y los de uribistas Vélez le echan toda clase de porquería y vulgaridad
a un Gustavo Petro o a otro, y así sucede con las cuestiones de izquierda y derecha aquí. Pero cuando vemos que la ciudad sí ha sido pujante, si nosotros vimos que había un Cari anteriormente y gente vagando y divagando y no se veía un hospital realmente que tuviera todas las condiciones para acoger a estas personas. Y yo llegué a conocer personalmente dentro a un idóneo cuerpo científico que restauraba a las personas y volvían y quedaban bajo un medicamento. La Virgencita de la Inocencia llegó un día allá. La Virgencita de la Inocencia fue entregada a María Dolores, la del falso testamento, a los 15 días de nacida, mientras su padre, el poeta de Muriel, navegaba y para ganarse la vida limpiando pistones de los barcos, salía sucio de aceite, y así viajó a varias partes aquí a nivel nacional, Cartagena, veníamos, Buenaventura, esas cosas así. Y ella cae en eso y se le desarrolla algo que ya venía genéticamente de una abuela, una bisabuela, la mamá misma, y llega allá por primera vez, pero era toda una osadía como la de Ulises en la Odisea de Homero, para meter una persona en el Cari. Y se perdía mucho en las calles porque nadie los protege, ni nadie, no tienen familiares ni nada. Y la Virgencita cayó en manos de esos científicos. Y hacían tantos años que no iba ahí tomándose su medicamento y al fin tuvo una impresión en su propio hecho fundamental social, que es el hogar, y cayó. Y fue, y la atendieron inmediatamente. Y he visto con mis propios ojos que sí, la inversión en salud mental a través de la Gobernación del Atlántico se han visto, porque varias veces ese centro a veces llegaba a no tener ni siquiera unas uvas para darle o una cuestión. Todo fue acabando con anteriores gobiernos a lechar. Y así los colegios empezaron a recibir ciertas cosas, alimentos, libros, y hubo una gran inversión para ese hospital, donde se recogen gente de Sabana Grande, Palmar de Valera, todo lo que es aquí el departamento del Atlántico, es departamental, y la Virgencita, a través de su Sinven de Palmar de Valera, de un familiar, llegó ahí. Hoy en día, allá dicen, esa es su segunda casa, cada vez que venga entrará. Es una niña muy aplicada. Y así, desesperado, después de ir a morgues aparte y pedir a la policía que ayudara en una ocasión que se perdió, ahora actualmente dije, bueno, cuando se dispare todas las 72 horas, yo entro, y eso por dentro es un hotel 5 estrellas para estas personas. Unos baños que no lo tienen las mejores baños de la clase media aquí. Varios baños para mujeres y hombres a todo confort. Y lo mismo dice la Virgencita de la Inocencia, tenemos buen alimento, frutas y cosas que llegan, y estamos en la administración de Alechar. Entonces aquí no importa qué se quiere decir con que sea charista, sea petrista, sea uribista, ya no se están cortando las cabezas porque lleves y digas orgullosamente, hombre, yo soy petrista. Hombre, yo soy charista, hombre, yo defiendo a Uribe porque había que hacer así con mano fuerte para poder combatir a unos criminales, etcétera, etcétera. Lo cierto es que la izquierda acabó con Bernardo Hoyos. Sin embargo, este hombre, del cual creo que una de las veces voté por su partido y por él, vemos que la ética sí está subordinada a la educación. Pero ¿cómo así, profesor? Hombre, porque frente a todas las relaciones y reducciones a que se ha llevado la educación a domesticación de cualquier color o signo, se debe afirmar y se debe tener la eticidad del proyecto pedagógico liberador. Por eso la educación en América Latina está subordinada a una liberación que debe partir desde las mismas aulas del colegio. La educación subordinada a la ética, no a los intereses o normas de un sistema o grupo de poder. Para Tomás de Aquino,
La ética tiene como objeto la dirección general del obrar humano y del político en cuanto a buscar el bienestar y la felicidad de la gente. Ya no se andan en resbaladeros de calles de caliche y barro para caminar los suburbios y caminar los tuburios. Hoy en día hay pavimento por todas partes y se transitan en motos y en cosas. Entonces, esto para Tomás de Aquino, la ética tenía que ser así. Debía tener la dirección general del obrar humano en el orden al último fin de la especie humana, como es buscar la felicidad de la especie humana, y en eso radica la ética del político. El fin de la educación solo puede derivarse del fin de la ética, y la ética busca, según Tomás de Aquino, un filósofo pensador místico, es el bien del hombre en general, su felicidad. Todo esto quiere decir que la educación se centra en el desarrollo del hombre mismo, de su deber de ser marcado por la ética, no en su inserción interesada a un grupo social o a un sistema determinado. Tanto la labor docente del profesor como la discente del alumno tienen como norma suprema el desarrollo y perfección de la propia personalidad en vista al propio fin del hombre. Esta afirmación ética del proyecto pedagógico se opone a todo y a toda manipulación y a todo intento de manipulación, a toda presión o utilización del hombre en cualquier dirección que no sea la propia humanización. Por eso la Virgencita de la Inocencia ora por los hombres que están presos, ora por los enfermos, ora por muchas cosas, porque esa es su mentalidad. Es la mentalidad de una niña grande, inocente. Por eso la educación no es solo instrucción. La gente está equivocada que cree que la educación es enseñarte una cantidad de conocimientos de Karl Marx, de Keynes, del de la economía política capitalista, el de no sé qué, el de no sé cuándo. No, señor, la educación no solo es instrucción. Hoy en día muchos sectores educativos se pretenden y quieren reducir la educación a una simple instrucción y evitar referencias morales en la labor educativa, manteniéndose neutral ante el reclamo de discernir que sea el bien y la verdad. Otros desestiman considerar el fin general de la educación y la limitan al quehacer educativo a una tecnología de la enseñanza que asegure la eficacia de la labor docente en objetos instruccionales, mensurables y observancias que sean y tengan contra esta tendencia. Ya decía así un hombre llamado Mercer, los métodos seguros de educación psicológica. No pueden decirnos nada sobre el fin de la educación. No pueden resolver si hay que educar a los jóvenes para hacer de ellos sensuales o impetuosos, explotadores o ladrones, hombres honrados o idealistas. Y en eso creo que muchos están de acuerdo conmigo. Creo que el señor Alechar no necesita robarse un solo peso del erario público. Cuestión que sí han tenido todos los grandes burgomaestres que han pasado de una u otra forma en el ayer y hasta hace poco. Y en la actualidad muchos en otros departamentos de Colombia y de ciudades se mantienen en la corrupción. Y este hombre creo que no necesita de eso. No nos interesa si tiene gente o no tiene gente, si es odiado o no odiado. Lo siento, es que los dineros se han visto bien invertidos en el Cari con cariño, y yo lo observé y creo que si llego a morir, ese será un segundo hogar para mi hija. Ahí tendrá su alimento, tendrá sus medicamentos y tendrá lo que necesita. Y por eso les hablo de la liberación y la educación y la ética en cuanto a estas cuestiones en América Latina, y para poder decirle que Sansón fue un medio de fuerza para liberarse en aquellas guerras y tratar de crear una estructura, aquel pueblo que todos llaman las 12 tribus de Israel. Nos vemos en la próxima, porque este tema no termina aquí. Nos vemos.